¿Quieren que grabe adicional a la presentación o simplemente con...? Sí, por favor. Ah. ¿Listo? Estamos en vivo, entonces ya voy a abrir la sala. Ok, bueno, yo creo que iniciamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes, los que nos acompañan aquí a través del Zoom, y a todos los que se registraron y a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, específicamente del Facebook. Después de una pausa que tuvimos a través de estos webinars, hoy retomamos esto y tenemos, pues bueno, un invitado muy especial que la doctora Mónica López les va a presentar. Pues bienvenidos a todos. Les comento que por parte de la Sociedad de Propagación de Plantas y Automatización, ahora vamos a tener los seminarios cada 15 días, y al final de este seminario les vamos a presentar la convocatoria para nuevos miembros. Doctora Mónica, son los micrófonos todos suyos, igual que las cámaras. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al segundo webinar de la Sociedad Mexicana de Micropropagación de Plantas y Automatización. En esta ocasión, pues tengo el gusto y un honor de presentar al doctor Carlos Hernández García, a quien conozco ya hace más de 15 años. Tuve la fortuna de coincidir con él en la maestría, ¿no? En el Colegio de Postgrados. Bueno, el doctor Carlos actualmente es líder de la investigación de biología celular del CTC, Centro de Tecnología Canavieira, ubicada en Missouri. Esta es una subsidiaria de la empresa brasileña. El doctor dirige un grupo de investigadores desarrollando tecnología para el cultivo de tejidos, ingeniería genética y edición de genomas de caña de azúcar. Previamente trabajó para 2 empresas startups, incluyendo su posición previa como manager de construcción de vectores en Calix, una compañía pionera en la edición de genomas de cultivos agrícolas. Es originario de Chiapas y cursó estudios de licenciatura en agronomía en la Universidad Autónoma Chapingo y estudios de maestría en genética vegetal en el Colegio de Postgraduados. Posee un doctorado en horticultura y ciencias agrícolas por la Universidad Estatal de Ohio y realizó una estancia postdoctoral en biología sintética en el Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley del Departamento de Energía de Estados Unidos en California. Pues con esto damos inicio al segundo webinar y le dejo la palabra al doctor Carlos para iniciar su presentación. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Mónica, por las palabras y la introducción. Es mucho gusto en verte de nuevo y un gran honor en tener la oportunidad de compartir de nuevo con la comunidad científica mexicana. En muy pocas ocasiones tengo la oportunidad de convivir con la comunidad latina en general, y para mí es muy especial tener presentaciones en mi idioma. Una disculpa por adelantado si por ahí se me salen algunas palabras en inglés. Usualmente no tengo esas presentaciones en español y mucho del vocabulario que manejo lo aprendí en inglés, así que les pediré un poquito de su entendimiento. Pero mucho gusto en unirme a la sociedad y poder compartir hoy. No sé si se puede ver la presentación ahora. No, Carlos, no se ve. Okay. Déjame y comparto.
Ok. ¿Qué tal ahora? Listo, doctor. Ya, Perfecto. adelante, Carlos. Hoy voy a presentar, en realidad, dar un panorama muy general del papel del cultivo de tejidos como un pilar fundamental de la biotecnología vegetal moderna. Es un campo muy, muy amplio y la misión de mi presentación hoy solamente es dar un pincelazo, en realidad, y ubicarla más en el contexto más actual de la biotecnología vegetal moderna, que es la edición de genomas. Puntos de conversación en realidad es basado más en edición de genomas. Para mí es la segunda revolución biotecnológica después de la primera, que fueron los transgénicos comerciales. Revisar un poco acerca de los conceptos básicos de cultivo y tejido de transformación, solamente como un contexto en lo que se va a basar mi conversación, mi plática. Platicar un poco de la edición de genomas como una fuerza innovadora de una disciplina que venía en decadencia por muchos años. Y a la vez discutir un poco de los nuevos retos tecnológicos que nos enfrentamos ahora, tanto en el cultivo de tejido de plantas, pero también en el proceso de transformación. Por supuesto, tengo que hacer un poquito de propaganda de la empresa para la cual trabajo. CTC, Centro de Tecnología Cañera, una empresa 100% brasileña, 50 años de existencia. Una compañía que su germoplasma mejorado está en Brasil en alto porcentaje por implantaciones de caña de azúcar. La compañía históricamente se ha concentrado en mejoramiento convencional de caña de azúcar y muchas de las variedades que son plantadas actualmente en Brasil fueron generadas en la empresa. Y hace alrededor de 10 años la compañía decide irrumpir en el mercado de la biotecnología. Y es algo único porque es de las empresas pioneras que tienen las primeras variedades resistentes a insectos transgénicas en el mercado actualmente. Y la compañía decide abrir un centro de investigación en Estados Unidos para irrumpir en cuestiones biotecnológicas mucho más actuales, como es el caso de edición de genomas. Es una compañía mediana, alrededor de 450 personas en Brasil, y con un alto porcentaje del staff trabajando en investigación y desarrollo en Brasil. Entrando un poco en materia de discusión, el por qué la segunda revolución tecnológica o la segunda revolución en biotecnología vegetal. Para mí hay dos parteaguas muy importantes, o dos indicadores muy importantes, el por qué considero que es la segunda revolución biotecnológica. La primera es algo que pasó en la Feria Estatal de Minnesota en el 2018. Y usualmente los estados en Estados Unidos tienen sus propias ferias, igual que en México, por supuesto, no tan divertidas como las de México, pero entre otras cosas se consume mucha comida y mucha comida frita. Este año fue especial, creo, en la parte de biotecnología vegetal, porque por primera vez se consume abiertamente, abierta al consumidor final, donas y papas a las francesas, fritas con un aceite que viene del primer aceite, del primer producto de edición genómica, y lo cual fue producido por una empresa precisamente de Minnesota, una startup que nació del laboratorio de uno de los pioneros de edición genómica, de edición de genomas, el profesor Dan Boitas, y la empresa se llama Calyx, o Calyx en español. Esta es una empresa para la cual yo trabajé por un par de años. Y el aceite, a diferencia de los cultivos transgénicos convencionales que se han venido cultivando y comercializando en los últimos 30 años, este producto de edición genómica es bastante diferente en el aspecto que se enfoca más a productos que tienen un beneficio directo al consumidor final. En este caso es un aceite que tiene propiedades más saludables para el consumidor final. Además de que es un aceite que tiene propiedades de freír mucho más superior al aceite convencional de soya. Esta es una soya que fue editada genómicamente. Se mutaron genes que determinan la composición y la calidad del aceite. Sin embargo, no se dejó ningún rastro de ADN foráneo. Entonces, un aceite de un producto de una planta que es muy difícil distinguir entre un mejoramiento convencional y un mejoramiento a través de biotecnología.
sin ningún rastro de ADN, y es una edición muy precisa en estos genes. Entonces, para mí es el primer, fue histórico, que se consuma a nivel comercial un aceite producto de edición genómica. Y por supuesto, otras compañías como Monsanto, en ese tiempo Monsanto, ahora Bayer, Corteva, están en la carrera también de generar productos de edición genómica actualmente. El segundo parteaguas, y solamente para darle el contexto del por qué es tan significativo la edición de genomas. No sé cuántos de ustedes están al tanto de los premios Nobel, pero el premio Nobel a Química, creo que fue en el 2020, fue para la doctora Emmanuelle Carpentier, de Francia, y la doctora Jennifer Doudna, la cual es investigadora de la Universidad de Berkeley. Y el premio fue por el descubrimiento, o no por el descubrimiento, pero sí por el avance, el progreso de la parte de CRISPR que conllevó a ser aplicado. Y bueno, CRISPR se publica en el 2012. Antes de eso ya se hacía investigación en edición genómica. A propósito, el aceite del que mencioné en la diapositiva pasada viene de usar una herramienta un poco más antigua que es llamada TALEN, y un poco más antigua de CRISPR. Y también mucho más antes, el profesor Dan Boytas, también su primera empresa que él creó fue basada en una tecnología aún mucho más antigua que es llamada dedos de zinc. Pero fue hasta el 2012 cuando con CRISPR, es una tecnología muy simple que se adapta muy fácilmente a todos los laboratorios del mundo, que tienen la capacidad de hacer investigación básica en biología molecular. Entonces ahí cuando se democratiza el uso de CRISPR en el 2012. Y para mí son los dos indicadores de qué tan importante es la segunda revolución que viene con edición de genomas. Por supuesto, todavía el cultivo comercial transgénico es importante a empresas grandes. Nuestra propia empresa, CTC, está produciendo productos transgénicos, pero la edición de genoma para mí es la parte, es la delantera, es la investigación de frontera que se está haciendo en cuanto a biotecnología. Y no solamente en plantas, obviamente en humanos, y en cuanto a tratamiento de enfermedades genéticas en humanos está mucho más avanzada. Entonces, cuando se genera la tecnología, inicialmente se prueba en células de humanos, se prueba en células de procariotas. Hay un laboratorio en Harvard también que entra a la carrera con Berkeley y lo prueba en células eucariotas, y dentro de esas células eucariotas lo prueban en plantas. Y fue muy obvio que esta tecnología puede ser muy aplicada, es muy poderosa en plantas, nos abre una rama, una herramienta muy poderosa para poder hacer mutaciones muy precisas, que lo cual no se pudieron hacer antiguamente usando otros métodos de mutación, que no son tan precisos, pero al mismo tiempo revela algo que todo el mundo en la comunidad científica sabía, es que los métodos de transformación, de cultivo de tejido y transformación actuales están bastante obsoletos. Son métodos que se generaron hace 30 años, 40 años, y en realidad no ha habido descubrimientos relevantes en el campo. Por lo tanto, es un cuello de botella. La edición de genomas de la parte molecular avanza muy rápido. La parte de genómica, de secuenciación de cultivos y de organismos avanza muy rápido, al punto de que tenemos mucha información genómica de qué genes editar y información muy precisa. Tenemos herramientas para hacer ese tipo de ediciones, pero no tenemos la capacidad para procesar toda esa capacidad que tenemos. Es un cuello de botella que existe en transformación. Y en el 2016 hay un grupo grande de investigadores, entre ellos el doctor Dan Boytas, biólogo molecular de la Universidad de Minnesota, algunos profesores como Freddy Alpeter de la Universidad de Florida, pioneros en transformación genética, se reúnen en Clearwater, en Florida, y se ponen a discutir cuál es en realidad el cuello de botella, y ellos empiezan a imaginar y a discutir cuáles son las direcciones para lo cual deberemos de avanzar si queremos en realidad explotar todo el poder de edición de genomas en pro del mejoramiento de cultivo como otra herramienta más de mejoramiento tradicional, convencional, muy diferente a la parte de transgénicos.
Solamente para recalcar la influencia que tiene el cultivo de tejido en transformación y en edición de genomas. El cultivo de tejido determina la habilidad que tenemos para introducir los reactivos al interior de la célula. Y no solamente eso, también determina la habilidad para regenerar una planta funcional con esas modificaciones. Cuando me refiero a una planta funcional, es una planta que no es estéril. Por ejemplo, en el caso de maíz o soya, pero en nuestro caso que trabajamos con caña de azúcar, es una planta que va a crecer de forma muy parecida, con características fenotípicas muy parecidas a la planta madre. En las 3 diapositivas siguientes me gustaría solamente hacer una revisión muy general del cultivo de tejido y transformación de plantas, lo cuales son disciplinas claves en la biotecnología vegetal moderna. Y cultivo de tejido siempre va de la mano de la transformación de plantas, al menos en los protocolos que hemos tenido. Cabe mencionar que estos protocolos en realidad no han sido modificados de forma radical en los últimos 30, 40 años. Solamente los seguimos utilizando y solamente los seguimos optimizando. Pero el primer requisito para generar una planta transgénica, tenemos 3 requisitos principales y ahí es donde se basa todo el dogma de transformación. El primer requisito es que tenemos que tener la capacidad de regenerar una planta proviniendo de un cultivo de células en cultivo. Y hay 2 rutas por la cual podemos lograr. Generalmente hay 2 rutas. La parte organogénica, que es en realidad producir brotes y regenerar esos brotes hasta que produzcan raíces y plantarlo en una maceta en el invernadero. La otra ruta es la parte de embriogénesis somática. Es muy parecida a la embriogénesis de cigótica, con la diferencia de que los embriones son generados a partir de células somáticas, pero siguen la misma ruta. Tienen que madurar, tienen que germinar, y tienen que formar raíces y al final tienen que establecerse como una planta en invernadero. El cultivo de esto es hasta cierto punto es aún un arte. Se basa en la concentración de auxinas, de citoquininas, de citocininas y en la proporción como lo manejamos, determina si vamos en una ruta o vamos la otra ruta en realidad. Pero es más que un arte, es algo más empírico que se ha venido haciendo en los últimos 30, 40 años. El segundo requisito es la parte cómo integramos ADN al interior de la célula vegetal, lo cual se refiere como al proceso de transformación. Y esto obviamente fue primordial para la primera generación de productos biotecnológicos, aunque para la edición de genomas cambia bastante. Hay 2 métodos principales. El primer método es usando Agrobacterium, lo cual se basa específicamente en la relación biológica entre la célula vegetal y la célula de Agrobacterium. Como es una relación biológica, puede haber una interacción negativa o positiva. Usualmente lo que hemos encontrado es de que las variedades modelos para transformación usualmente no son las variedades elites que usamos de forma comercial, y las variedades elite de forma comercial usualmente no responden a Agrobacterium. Una de las hipótesis que tenemos como comunidad científica es de que cuando mejoramos variedades, cuando las hacemos elite y las mejoramos y las seleccionamos en campo, seleccionamos, entre otras características, seleccionamos para resistencia a enfermedades. Y al final de cuentas, Agrobacterium es un patógeno y las plantas pueden sentirlo como un patógeno y se da una interacción negativa y por lo tanto esas plantas son muy difíciles de transformar y lo cual genera un problema. El siguiente método es un método físico. En realidad es usando una pistola de genes para bombardear a micropartículas con ADN y la relación es física. Así que en cuanto tengamos la capacidad de introducir ADN con estas micropartículas a través de la pared celular y llegar hasta el núcleo, la transformación se da. Pero el siguiente paso es cómo regeneramos una célula que ha sido transformada. Y es el tercer requisito. Usualmente tenemos que seleccionar una célula transformada del resto de células que no fueron transformadas. Y usualmente usamos genes de resistencia a antibióticos, herbicidas. Hay más, pero los antibióticos y herbicidas son los más comunes. Y si vemos aquí a la izquierda de la pantalla, podemos ver, estos son callos creciendo, son callos de caña de azúcar.
y podemos ver las células que no han sido transformadas, están necróticas, están muriendo, y podemos ver sectores que están muy felices creciendo en un medio, en este caso con un antibiótico, y en la parte de abajo podemos ver que en este caso estamos usando un gen marcador, un gen reportero, que es el caso de la proteína verde fosforescente. Y una vez que seleccionamos estas células que son transformadas, vemos que todos los brotes que generamos son totalmente transformados, lo cual generan plantas con raíces y siguen totalmente transformados. Pero eso también puede llegar a ser un cuello de botella. Entonces, cambiando un poco, regresando a la edición de genomas, cuando la edición de genomas en realidad se vuelve muy importante en plantas, y cuando la comunidad científica, cuando la industria se da cuenta de que existe un potencial enorme para generar cultivos mejorados a través de edición de genomas, se empieza a revisar los protocolos que tenemos, pero al mismo tiempo hay laboratorios que empiezan a experimentar con cosas nuevas. Y era un campo en decadencia por los últimos 30 años, hasta hace 5 o 6 años. Por ejemplo, la primera necesidad a lo que nos enfrentamos, lo que hacemos edición de genomas, es tener acceso a protocolos de cultivos celulares que tengan factibilidad de throughput. Para darles una idea, en humanos, la edición de genomas avanzó muy, muy rápido porque existen cultivos celulares con los cuales se puede hacer validación y optimización de la edición de genomas de una forma muy rápida, pero de una forma también muy efectiva, lo cual no existe en planta. Bueno, hay un método que es muy antiguo, que es el de protoplasto, que también les voy a explicar más adelante en mi presentación. También nos damos cuenta que la edición de genoma va más allá de transformar ADN. Ahora tenemos la necesidad de transformar proteínas, en este caso nucleasas de CRISPR. Tenemos la necesidad de transformar proteínas, pero además transformar ARN mensajero. Y bueno, vamos a ver más adelante que el simple hecho de hacer edición genómica con proteínas y ARN tiene mucha ventaja a nivel de regulación, porque muchos marcos regulatorios de algunos países solamente regulan cuando se utiliza ADN recombinante, pero si utilizamos proteínas y ADN, entonces está fuera de la regulación y por lo tanto no son reguladas. Otro de los cuellos de botella y retos grandes que nos encontramos es de que queremos hacer edición de genoma en nuestros genotipos elites, en los genotipos comerciales que están actualmente sembrados por el productor o que están yendo al mercado. Y lo cual no es factible o no era factible hasta 5 o 6 años con la tecnología y los protocolos que teníamos. Algo que llamamos nosotros recalcitrancia es la parte que determina que una planta sea amigable al cultivo de tejido, aunque en realidad tengamos problemas para regenerarla. Y en general hay una gran tendencia ahorita con nuevos métodos que está basado en disminuir el periodo de cultivo de tejido o al final de cuentas hacer investigación libre de cultivo de tejido. Y bueno, esta diapositiva solamente resume lo que ya habíamos visto, lo que les comenté anteriormente. Ahora ya no necesariamente para cuestiones comerciales no tenemos que usar ADN, podemos utilizar ARN mensajero que codifica para las nucleasas, o podemos usar ribonucleoproteínas, lo cual es una mezcla de las nucleasas CRISPR con las guías de RNA. Y en realidad podemos usar micropartículas, podemos usar pistolas de genes. Otra ruta que también se puede hacer en algunos cultivos es protoplasto. Protoplasto son células vegetales en suspensión sin la pared celular. Pero lo que vemos con todos esos métodos es que aún tenemos la parte que es común. Tenemos que pasar por una etapa de cultivo de tejido donde tenemos que diferenciar de nuevo estas células que fueron editadas y tenemos que regenerarlas hacia plantas. Entonces, aún aunque se tengan logros en la parte de transformación, seguimos dependiendo totalmente del cultivo de tejido. Y bueno, un poquito de una revisión general del cultivo de protoplastos. El cultivo de protoplastos es una herramienta que se descubre por ahí
tal vez hace 40 años, si no más. Es una tecnología, una herramienta muy, muy vieja, incluso mucho más vieja que los transgénicos. Y interesante porque en la compañía donde yo estuve pasada, estuvimos revisando protocolos que fueron publicados hace 30 años, que incluso fueron publicados, escritos a máquina de escribir. Entonces, buscando herramientas viejas y al final de cuentas generando herramientas nuevas también. Pero la gran ventaja que tiene el cultivo de protoplasto es que es muy similar al cultivo celular de humanos. Podemos generar células independientes y cada célula independiente en general funciona, es el equivalente a un evento de transformación de planta, porque cada célula es independiente. Podemos obtener resultados en 3 días y podemos cultivar hasta 200,000 células en cada reacción de transformación. La transformación es muy eficiente porque hemos removido la pared celular y los resultados son muy robustos porque los resultados están basados en 200,000 réplicas, si tomamos en cuenta que cada célula es independiente. Y lo más importante de este método, lo cual ahorita se está retomando mucho, es la capacidad que tenemos para automatizarlo y hacerlo high throughput. Y hay un laboratorio en la Universidad de Tennessee, el doctor Neil Stewart, el cual está haciendo investigación y generando protocolos para hacer aislamiento de protoplasto y transformación de protoplasto usando un robot. Y bueno, si el cultivo de protoplasto es robusto, se puede transformar muy bien, entonces también se retoma la parte de qué tal si regeneramos plantas. No solamente lo usamos para expresión transitoria de 3 días y de ahí descartamos las células vegetales. ¿Qué tal si las regeneramos? Y se genera bien en la industria, se viene un auge de querer regenerar estas plantas a través de protoplastos y se logra en canola, se logra en alfalfa, se logra en papa. La gran ventaja es de que no solamente podemos hacer transformación de plásmidos con CRISPR, por ejemplo, pero el sistema nos permite transformar proteínas, lo cual se llama ribonucleoproteínas, y ARN mensajero. Y esto obviamente facilita mucho el proceso regulatorio porque lo que son proteínas y ADN son degradados y solamente nos quedamos con la mutación, pero nunca hubo una integración de ADN en el genoma vegetal. Y lo cual en muchos marcos regulatorios, como mencioné anteriormente, queda fuera del proceso de regulación. Y también es muy ideal para especies propagadas vegetativamente. Si ustedes piensan en maíz y soya, es muy fácil pensar, ok, puedo transformar, puedo hacer la edición genómica en mi variedad, que yo la puedo controlar bien, y de ahí hago retrocruzas, y a través de varias generaciones tengo un producto comercial en mi línea, mi cultivar el lead. Pero eso no podemos hacer en caña de azúcar, por ejemplo. Entonces, el cultivo de protoplasto es bastante halagador. Pero hay una gran limitante en el cultivo de protoplasto, es que el cultivo de tejido que se necesita muchísima experiencia, y es muy difícil encontrar personal que maneje el cultivo de protoplasto, porque la mayoría de los doctores que eran expertos en protoplastos ya se retiraron y sus estudiantes no continuaron con la línea. Hace 2 años fui el coordinador de una de las sesiones en un congreso de la Sociedad In Vitro Biology en Estados Unidos. Y uno de los problemas principales que encontramos es que no encontramos profesores que fueran expertos en cultivo de protoplasto. Y uno de los profesores que queríamos traer de la Unión Europea se acababa de retirar ya. Entonces, genera y hace evidente una vez más la falta de experiencia, la falta de expertos en cultivo de tejido, lo cual ahora con la edición de genómicas sigue siendo muy importante. Continuando también con la parte de cultivo de tejido, ahora no con protoplasto, pero ahora con pistola de genes, por ejemplo, usando proteínas, ribonucleoproteínas y usando ARN mensajero, lo cual son plantas editadas sin la necesidad de ADN. Para mi información, es el primer reporte que se publica en el 2016 y viene de un grupo de investigación en China, lo cual hacen edición de genoma en trigo,
Y bueno, ellos prueban diferentes métodos, prueban ADN, prueban ribonucleoproteínas y usan ADN como control en trigo y usan la pistola de genes. Y bueno, aquí vemos el proceso de generación es bastante similar, aunque trae nuevos retos, y les voy a mencionar por qué. Entonces, el grupo fue muy exitoso, genera las primeras plantas editadas a través de ribonucleoproteínas en trigo. Y en realidad no voy a entrar en detalle, pero si vemos aquí las secuencias de ADN, vemos que la primera secuencia es la de wild type, y las demás vemos que tienen mutaciones. Y creo que es un gen que, sí, no estoy muy seguro, pero creo que es un gen que codifica para calidad de harina de trigo. Entonces es posible generar plantas editadas usando edición de genoma, usando proteínas. Corteva también saca en el 2016 en maíz, y ellos demuestran que se puede hacer esta edición de genomas no usando ADN y usando la pistola de genes. Por supuesto que no podemos usar Agrobacterium, porque Agrobacterium solamente transfiere ADN de plásmidos recombinantes. Pero ahora nos enfrentamos a un nuevo reto como comunidad científica, y es un reto que para nosotros en la compañía es muy importante. Ahora ya no estamos cumpliendo con el tercer requisito, que es usar un gen de selección como antibiótico o herbicida para seleccionar solamente las plantas que han sido editadas y eliminar todas las demás que no han sido editadas. Y entonces estamos buscando casi como la aguja en el pajar, lo cual es muy difícil. Para que tengan una idea, en la foto de la derecha, este es maíz transformado con ribonucleoproteínas, y lo que se ve, el brote que está albino, sin coloración, o color blanca, viene de una mutación que se hace en un gen que da un fenotipo visual. Lo que hace el gen, en este caso de PDS, es disrumpe la biosíntesis de clorofila, y entonces vemos un fenotipo visual. Pero podemos ver alrededor cómo la mayoría de los brotes no han sido editados. Ahora, el principal reto es cómo podemos desarrollar protocolos ahora sin tomar en cuenta el tercer requisito. Y en realidad la eficiencia es muy baja, que tenemos ahora que hacer la selección de un alto número de plantas para encontrar solamente aquellas que han sido editadas. Entonces, es un nuevo reto que tenemos que resolver como comunidad científica, y en nuestro caso tenemos biólogos celulares actualmente haciendo investigación en caña de azúcar, cómo mejorar esta parte. Y bueno, también platicaba de que es revisar métodos antiguos, es revisar Agrobacterium, es revisar de nuevo la pistola de genes para ahora hacer transformación de proteínas, de ARN, pero también hay laboratorios que se han dedicado a tratar de generar tecnologías totalmente nuevas, y lo cual trae ventajas mucho más grandes, y para mí es la parte innovadora, es la parte que edición de genómica está generando, está incentivando la investigación, y en realidad generar protocolos nuevos que no se habían generado en 30 o 40 años. Y hay mucha actividad, hay fondos de investigación, por ejemplo, de fondos de investigación del gobierno de Estados Unidos, que se está apoyando a grupos de investigadores de universidades para que generen de nuevo protocolos totalmente diferentes, pero también para que se empiecen a generar los expertos que casi perdimos, toda una generación perdida de expertos en cultivo de tejido de transformación. Este es un ejemplo, es un laboratorio de la Universidad de Berkeley, Marquita Landry, que ha estado haciendo investigación en nanopartículas para hacer transformación, para insertar ADN y también ribonucleoproteínas y también ARN, introducirlas en células vegetales. En este caso particular está usando nanotubos de carbono, y lo que hace es, por la diferencia de carga eléctrica, usa ADN, por ejemplo, y los nanotubos se juntan muy fuertemente al ADN, y se puede integrar en este caso células de tabaco, células de arúgula, que es una planta que se usa en ensalada, trigo también, y cultivos importantes como algodón. Y podemos ver cómo podemos ahora integrar
ADN foráneo adentro de las células que tienen la pared celular. Estas nanopartículas tienen la capacidad de pasar la pared celular y llegar al núcleo y de alguna forma expresar, en este caso, una proteína verde fosforescente. Por supuesto, también se pueden hacer cultivos de protoplastos, lo cual es mucho más fácil porque no tienen la pared celular, pero actualmente ya está generando mucha investigación para hacer esto en plantas. Y creo que es de los descubrimientos más fascinantes en los últimos 2 o 3 años. Hay otro laboratorio en la Universidad de Harvard que está trabajando haciendo el mismo tipo de investigación en nanopartículas, pero en vez de usarlo para transformar núcleos, lo están usando para transformar cloroplastos, lo cual es también una tecnología vieja, pero la parte de usar nanopartículas lo hace bastante interesante y creo que va a cambiar la forma como hacemos transformación genética en la próxima década. Ahora, hablando de investigación que viene a irrumpir los métodos tradicionales de transformación y de cultivo de tejido, cambiando un poco, ahora nos vamos hacia morfogenes. Y para mí esto fue el descubrimiento de la década, generó muchísima atención en el 2016, cuando Corteva publica el uso de genes como Baby Boom y Bushel. Y estos son genes que son genes de plantas, y no es nada nuevo en general. En los últimos 20, 30 años se ha hecho investigación y se ha visto que estos genes tienen la capacidad de desarrollar la parte de embriogénesis somática de forma natural en los cultivos. Muchos de estos genes son encargados de la parte de división de meristemos o de mantener la división celular, por ejemplo, en meristemos. Entonces, no es nada nuevo. En el 2002, un grupo francés, la doctora Kim Boutelier, publica el uso de Baby Boom y ella genera evidencia de que estos genes, si los transformamos en Arabidopsis, por ejemplo, podemos producir, inducir embriogénesis somática. Por supuesto, Arabidopsis no genera mucho interés, pero al mismo tiempo, industrias como Pioneer empieza a hacer investigación. En el 2007, la misma investigadora en Francia lo usa no para Arabidopsis, pero ahora lo usa para transformación de chile, para variedades que son muy difíciles de transformar por la recalcitrancia. Pero Corteva, en ese tiempo Pioneer, en 2016, publica el uso de Baby Boom y Bushel para monocotiledóneas. Monocotiledóneas, por alguna razón, son mucho más recalcitrantes a transformación con agrobacterio. Entonces, lo que logran ellos fue vital, generó muchísimo interés. Para darles una idea, no sé cuántos de ustedes estén familiarizados con el cultivo, con la transformación de maíz. Usualmente, la transformación de maíz se hace en cultivares que son modelos. No necesariamente son cultivares elite que se comercializan, pero son modelos y se hace utilizando embriones cigóticos. Y los que han intentado hacer transformación de cultivo de explantes que son muy viejos, como de estas semillas de maíz maduras y secas, usualmente no responde. Estos investigadores lograron demostrar que rompe la recalcitrancia de los fenotipos. Ahora podemos hacer transformación en híbridos que ellos no habían podido hacer transformación antes con los métodos convencionales. También ahora podemos transformar explantes que con métodos convencionales no hubiésemos podido hacer. No solamente en maíz, se prueba en sorgo, se prueba en caña de azúcar, por ejemplo, y funciona muy bien. Al parecer, creo que funciona muy bien en todas las monocotiledóneas. Algo que hace muy interesante esto de que hay genes como Bushel. Bushel genera división celular, pero lo interesante es que genera división celular en las células vecinas. Por ejemplo, aquí vemos, esta es la célula transformada de azul, pero estamos viendo que genera división celular en células que no han sido transformadas. De alguna forma, el efecto se pasa a las células vecinas. Y bueno, revoluciona el campo de cultivo de tejido y transformación. Es una herramienta muy fundamental. Para darles una idea, nosotros en la compañía, en CTC, teníamos cultivares que no habíamos podido transformar por 3 o 4 años y ahora con los genes, con el uso de estos genes lo hemos transformado en menos de 1 año. Y muchos laboratorios a nivel mundial están adoptando y creo que se está volviendo, va a ser lo nuevo estándar.
en los próximos años. Y bueno, se abre toda una rama de investigación diferente también. ¿Cómo aplicamos eso a la edición de genomas? El laboratorio de Dan Boytas en la Universidad de Minnesota, por ejemplo, empezó a hacer investigación con otros genes, morfogenes, pero muy parecidos en tabaco, y él observó que si él, por alguna razón, él logra infiltrar estos genes en suspensión en las células, en las hojas de tabaco, él puede regenerar brotes que son transgénicos en una planta que no es transgénica, y pueden expresar el gen, en este caso un gen de luciferasa. Y entonces abre toda una rama diferente en el cultivo de tejido de edición de genomas, porque ahora no tenemos que hacer cultivo de tejido. Podemos saltarnos esa etapa y hacer todo ex vitro. Y por supuesto, él lo demuestra en CRISPR, por ejemplo. Él introduce un cultivo celular de Agrobacterium y haciendo mutación en este gen de PDS, y logra demostrar que los nuevos brotes que salen de aquí están modificados, y podemos ver en la parte de abajo todas las mutaciones que tienen. Y bueno, tenemos dos opciones con estos nuevos brotes que son modificados. Podemos cosecharlos y cultivarlos in vitro hasta que produzcan una planta, pero muy probablemente los nuevos brotes con el meristemo están siendo editados, y las semillas que producen ya son editadas, y por lo tanto puede pasar la edición, puede pasar a la segunda generación. Para mí es un método que está en su infancia, totalmente. Hacerlo en tabaco, para mí, como empresa privada, no es un gran logro, pero el principio como tal es muy interesante, porque aunque esté en infancia, lo que yo esperaría que esto se vuelva, haya más descubrimientos, y en 10 o 15 años, tal vez estos sean los nuevos métodos que estemos utilizando. Y hay una revisión que el doctor Boytas sacó con uno de sus investigadores el año pasado, y él se pone a pensar cómo podrían ser este tipo de tecnología si lo aplicamos a maíz, por ejemplo. Y en la sección en la parte de arriba tenemos esto es como usualmente se hace. Es transformación en maíz, es largo, es tedioso, se lleva alrededor de 5 o 6 meses, pasa a través de un proceso de cultivo de tejido bastante intenso, lo cual puede generar otros problemas como variación supraclonal por el uso fuerte de auxinas, por ejemplo. Pero él también se pone a pensar cómo podríamos acortar la parte de cultivo de tejido. Y los que trabajamos en industria sabemos qué tan importante es acortar los protocolos de transformación, porque podemos llegar mucho más rápido al mercado y de una forma más barata. Y entonces él propone una etapa que es todavía de semi in vitro, donde induce los embriones con estos genes morfogenes, por ejemplo, en maíz, y de ahí los cultiva, los selecciona en medio de cultivo y los trasplantas directamente a suelo. Y se ahorra la mayoría, al menos 50% del tiempo. Pero bueno, él va más allá y tratarlo de hacer totalmente en plantas sin pasar por una etapa de cultivo de tejido. Se puede hacer en tabaco, pero bueno, se necesita mucho más investigación y mucho más, sobre todo más investigación y tener descubrimientos más radicales para aplicar esto en cultivos como caña de azúcar o como maíz. Y bueno, me gustaría concluir en realidad con este panorama de la importancia del cultivo de tejido y en la edición de genoma, por ejemplo. Me gustaría concluir de que el cultivo de tejidos sigue jugando un papel trascendental en la biotecnología moderna, incluso aún mucho más ahora en la edición de genomas. Aunque la edición de genomas, la parte positiva es que renueva el campo de cultivo de tejido y transformación y trae consigo nuevas necesidades, nuevos retos, pero además empieza a crear nuevas herramientas tecnológicas que aún están emergiendo y están muy lejos de reemplazar el cultivo de tejido, pero creo que a largo plazo va a cambiar la forma como hacemos transformación de plantas. Y bueno, creo que lo que tenemos ahorita a corto plazo es de que el cuello de botella existe ahí, aunque hay nuevas tecnologías que son muy prometedoras, todavía no pueden ser aplicadas de forma comercial y se tiene que hacer optimización de métodos convencionales.
la optimización de métodos actuales se necesita y se necesita seguir haciendo cultivo de tejido. Y con eso concluyo mi presentación. Gracias. Agradecemos al doctor Carlos. Damos inicio a la sesión de preguntas. Pueden dejarla en el chat y daremos espacio, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta. José Alfredo Guevara Torres pregunta, ¿cómo ve el panorama en Latinoamérica respecto al tema de modificaciones e implementación de los medios de cultivo para un futuro? Doctor Carlos. Sí, una pregunta muy interesante, sobre todo para América Latina. Personalmente he estado involucrado con grupos de reguladores de gobierno y grupos de investigaciones. Nos hemos reunido en congresos en Colombia. Hace 2 años participé en un congreso promovido por la Asociación Mexicana de Semillas en la Ciudad de México. Y el panorama es bastante complicado por la percepción que se tiene, no solamente a nivel de gobierno, pero en general como sociedad de los transgénicos, a tal punto que se cree que la edición de genomas es transgénicos versión 2. Yo pienso que hay un reto muy, muy grande. El reto no es a nivel tecnológico, el reto es más a nivel de percepción y a nivel de gobierno y a nivel de sociedad en general. Yo creo que hay aún todavía mucha desinformación y tenemos como sociedad un camino largo que recorrer para que esas tecnologías puedan llegar. Okay. Pero creo que existe mucho potencial. Isaac Loar preguntó, ¿qué tan accesibles serán estas tecnologías en los próximos años? Yo creo que las tecnologías son muy accesibles ahora, son muy simples. Edición de genoma se puede hacer muy, muy pronto, se puede hacer muy, muy eficiente. En México hay laboratorios que son pioneros. Si algo hemos aprendido es de que Latinoamérica por alguna razón lleva la delantera en edición de genómicas. Grupos en Chile, grupos en Colombia, incluso grupos en el IPN, Investap, están muy al nivel de los países desarrollados. Y la gran ventaja y el porqué de estos grupos de investigación están al nivel es porque ahora finalmente no necesitas de una infraestructura grande que se necesitaba para hacer investigación en transgénicos. Ahora la tecnología está ahí. El cuello de botella existe, pero para cultivos como frijol, por ejemplo, que se está haciendo en Colombia, o investigación que se está haciendo en plantas frutales, como en manzana, en Chile, la investigación está ahí, los grupos están respondiendo. Y ahora finalmente, como no se tiene en muchos países no se tiene el marco regulatorio que necesitabas, millones de dólares que solamente Monsanto podía pagar para tener un producto desregulado. Ahora finalmente compañías pequeñas y grupos de investigadores tienen una gran oportunidad para implementar esta tecnología, incluso de forma comercial, sin mencionar que la tecnología tiene mucho potencial para investigación básica también. Gracias. El doctor Cuauhtémoc Navarro pregunta, siendo el debate en Europa, no a los transgénicos, ¿cómo se puede hacer plantas editadas por CRISPR sin que sean transgénicas? ¿En qué parte del proceso está el reto? Sí. En general, la Unión Europea ha sido bastante conservadora, obviamente, no es secreto, aunque hay iniciativas principalmente de Inglaterra en este punto, después del Brexit, hay iniciativas en retomar otra vez la discusión, particularmente la edición de genomas. Ahora, ¿se puede hacer edición de genomas sin necesidad de usar ADN? Sí, es posible. Hay reportes e incluso hay ya investigación comercial. Una de las formas, cómo se llegó al mercado con este producto de aceite mejorado de Calyx, usando plásmidos, pero en el caso de la soya, cuando lo llevas a la siguiente generación, puedes buscar solamente para los progenitos, puedes buscar la progenie que tiene la mutación, pero debes eliminar las que no tienen los plásmidos. Entonces, segregas el plásmido. Es posible, pero aún así, esto dispara el marco regulatorio de algunos países. Entonces, lo que estamos buscando ahora nosotros, como compañía, por ejemplo, en mi compañía, es hacer totalmente usando ribonucleoproteínas y usando ARN mensajero.
lo cual no se integran en el genoma y por lo tanto en algunos países como Estados Unidos no dispara el proceso regulatorio. Yo pienso que la tecnología está ahí y es factible ya generar ese tipo de tecnología. Otra pregunta, en lo que respecta a la regeneración de plantas a través de protoplastos, ¿qué tan eficiente es este método después de pasar por un proceso de transformación? El proceso de transformación como tal, de integrar el plásmido o integrar la ribonucleoproteína o de integrar el ARN es muy, muy eficiente. El problema viene cómo regeneramos esas células. Para empezar, cómo formamos de nuevo la pared celular y cómo empezamos a formar una célula simple, y empezar a formar agregados y hasta llegar a formar una planta. Ahí donde está el cuello de botella. En papa se hace y Calyx, por ejemplo, tiene, no productos en el mercado, pero tiene productos que en algún momento fueron considerados que vienen de protoplastos. Alfalfa es posible, por alguna razón las solanáceas responden muy bien, pero aún así en caña de azúcar, por ejemplo, es muy, muy ineficiente, que no es factible hacerlo de forma comercial. Ahora, como comunidad científica nos hemos estado preguntando, ahora que tenemos los genes, estos morfogenes que incrementan la división celular, entonces hay mucha especulación de que con las nuevas herramientas creo que es el tiempo de nuevo empezar a hacer análisis en protoplastos y tal vez podamos romper esa barrera. Aunque obviamente necesitamos expertos y es lo que estamos ahorita, tenemos un déficit de expertos en el campo de protoplastos. Ok. ¿Edición de genomas se puede hacer en frutales para climas tropicales? Es posible. Creo que lo más cercano que he visto es, hay una investigadora en Chile que está haciendo edición de genomas. No creo que es producto tropical, creo que es manzana, pero sí, se está haciendo y es posible. En realidad puedes hacer edición de genoma en cualquier planta siempre y cuando conozcas el gen y la secuencia del gen, siempre y cuando sepas qué fenotipo quieres generar o qué característica deseable quieres generar. Y obviamente siempre y cuando tengas la experiencia y tengas los protocolos de transformación y de regeneración, pero totalmente posible. Hay una compañía en Estados Unidos que se llama Pairwise y ellos están enfocados precisamente en frutales. Y dentro de los frutales ellos están trabajando con berries. Y berries pueden ser cultivos subtropicales en México, que por cierto, algunas berries, el centro de origen es en México. Y bueno, tiene muchísimo potencial. El cuello de botella que tienen, o hasta donde yo había escuchado, es también la parte. Ahora tenemos que aprender a regenerar frutales. La otra cuello de botella que tienen es que frutales necesitas muchos años hasta obtener un fruto y poder hacer la evaluación si lo que estás mejorando es calidad de fruto. Sin embargo, hay otras herramientas tecnológicas también que vienen de la mano y es acelerar la floración. Se pueden usar genes que aceleren la floración y tienes plantas editadas que pueden florear en 6 meses o en 1 año y te puedes ahorrar muchos años. Sé que se está haciendo edición de genoma en berries, muy probablemente en cítricos también. Entonces, mucha investigación en frutales y yo creo que existe muchísimo potencial. Hay un investigador de Cold Spring Harbor que él está usando tomates cherries, que no son domesticados y él está tratando de decir, es posible hacer domesticación ahora editando los genes que generaron domesticación. Si mantenemos en mente, mucho de lo que hemos hecho durante la selección agronómica ha sido seleccionar mutaciones. Entonces, ahora las podemos generar mucho más rápido. Entonces, domesticación de cultivos nativos es algo que se está explorando mucho y el CIAT en Colombia, por ejemplo, está viendo mucho el potencial. ¿Cómo podemos domesticar nuevos cultivos de ahora forma mucho más rápida sin necesidad de hacer domesticación por cientos de años? Okay. ¿Qué tipo de ácidos grasos se están produciendo en los nuevos aceites? Yo no estoy en realidad muy familiarizado con calidad de aceite. Lo único que puedo mencionar es de que el aceite modificado de Calyx es un aceite de alto contenido oleico y tiene propiedades
propiedades de la salud, pero no estoy familiarizado en realidad qué tipo de aceites. Ok, otra pregunta, ¿es caro o costoso trabajar con el cultivo de protoplastos? El cultivo de protoplasto es bastante económico. Creo que la parte del reactivo más cara es tener acceso a las celulasas que digieren la pared celular y que sí puede llegar a ser caro. Los que hacemos protoplastos en Estados Unidos, por ejemplo, que venimos de empresas privadas, preferimos ciertas celulasas que algunas son importadas de Japón. Son celulasas que son bastante caras, pero también han habido investigación y hay productos ahorita en el mercado de empresas, por ejemplo, estadounidenses que producen celulasas, son mucho más baratas y accesibles. Entonces, creo que es la parte más cara de producir protoplastos. Ok, otra pregunta, la última. ¿Puede dar ejemplos de productos CRISPR como el aceite que mencionó que ya están integrados en la vida cotidiana? Sí, hasta donde yo sé, el producto más avanzado es el producto de aceite y sé que lo último que Calix publicó, yo ya no trabajo para Calix, trabajé en el pasado, es de que Calix tiene contratos con empresas de producción de alimentos, compañías de producción de alimentos en Estados Unidos, entonces ellos lo van a empezar a distribuir en alimentos procesados, por ejemplo. Sé que también tenía contratos con ciertas cadenas de restaurantes donde el aceite mejorado de soya se usa para ensaladas, por ejemplo, para dressings. Otro producto que creo que está a punto de llegar al mercado es un maíz industrial que viene de Corteva. No sé en realidad en qué punto está, pero creo que está, si no está en el mercado, está a punto de salir al mercado. Creo que son los dos productos mucho más avanzados, uno en el mercado y en el otro tal vez en la etapa de llegar al mercado, un maíz industrial para uso industrial. Hay muchos más, creo, productos o compañías que están haciendo investigación, pero no he sabido de más productos en el mercado. Ok, bueno, pues no hay más preguntas. Con esto terminamos la ponencia del doctor Carlos. Si quiere dar un comentario, doctor, adelante. ¿Algún comentario, doctor Carlos? Sí. Bueno, creo que fue bastante general mi presentación, pero si alguien está muy interesado, creo que mi información está disponible y encantado de tener conversaciones más profundas en ciertos aspectos que podrían ser de relevancia. Yo creo que es un tema que en América Latina es muy importante, tiene mucho potencial y en otros países hay grupos de investigaciones que llevan bastante delantera y es muy interesante seguir de cerca. Ok, gracias. Bueno, doctor, agradecemos por parte de la Sociedad Mexicana de Micropropagación de Plantas y Automatización AC. Le otorgamos el presente reconocimiento, doctor Carlos Hernández García, por su valiosa participación al impartir el webinar Cultivo de tejidos como pilar fundamental de la biotecnología vegetal moderna, 29 de abril del 2021. Muchas gracias, doctor. Cedo la palabra al presidente, al doctor Humberto Camal. Doctor. Muchas gracias, Mónica. Agradezco al doctor Carlos que nos haya brindado su tiempo. Un excelente seminario, doctor. Muchas gracias por todo. Pedí la palabra precisamente porque muchos por varios tiempo y en los webinars anteriores habíamos hablado de la convocatoria. Precisamente el día de hoy, la gente que nos apoya en las redes sociales y a todos ustedes que se registraron a través de esta plataforma, les vamos a hacer llegar esta convocatoria. Permítanme compartírselas para que les lleguen. Ya tenemos la convocatoria para nuevos socios. Aquí les presentamos los 3 tipos de socios que pueden ser. Socios estudiantes, que tienen un costo anual de 500 pesos. Socios profesionales, que tienen un costo de 1,000 pesos. Y socios de empresa, que son 1,500 pesos.
al año. Les vamos a mandar los datos donde pueden hacer sus depósitos y solicitar sus facturas. Y aquí también les vamos a establecer, les vamos a dejar un link en donde pueden registrarse. Ahí van a subir todos sus datos. En el caso de los investigadores, pues van a subir una síntesis curricular y su ficha de pago. Todos van a subir su ficha de pago. De todas maneras, cualquier detalle, cualquier cosa que quieran saber, nos pueden escribir a Sociedad Mexicana de Micropropagación@gmail.com y con mucho gusto les vamos a resolver todas sus dudas. Sin más que decir, pues agradecemos a todos que estén aquí. Doctora Mónica, le agradecemos el tiempo que nos da para estos webinars. Y no sé si tenga algún comentario más, doctora, antes de cerrar la sesión. No, nuevamente, pues agradezco al doctor Carlos y pues próximamente lo invitamos a que sea parte de esta sociedad. Nos gustaría mucho que estuviera y así, bueno, internacionalizarnos, ¿no? Muchas gracias a todos y los esperamos en el próximo webinar. Buenas tardes. Hasta luego, nos vemos. Buenas tardes.